Muy buenos días a todos y a todas. Van a tener que perdonar un poco la vocería de hoy porque estoy media afónica. Me agarraron los bichos invernales. Queremos partir esta semana, vamos a usar de excusa la voz, ¿verdad? Pero resaltando cómo nos hemos preparado como gobierno para esta temporada de invierno. Nos estamos adelantando a los próximos meses del año, que por supuesto van a ser fríos, con distintas medidas, como por ejemplo la realización de un co-grid preventivo que será durante esta semana, además de despliegue de maquinaria y recursos en terreno para estar, como decía, preparados ante las distintas emergencias. Esto se suma al esfuerzo que hemos hecho como gobierno con la campaña de vacunación de la influenza. Este año, como ustedes saben, se decidió adelantar el periodo de vacunación y a la fecha tenemos un 60% de cobertura. Estos son 6 millones de personas que ya han sido inmunizadas. Significa que vamos 30% más rápido que el año pasado y eso, por cierto, es una muy buena noticia porque son estas las medidas que nos permiten enfrentar de buena manera el alza de los virus respiratorios durante el invierno. A eso se suma que a partir del 2 de mayo se comenzó a pagar el bono de invierno para los adultos mayores. Este llega a 1,8 millones de personas, no es un beneficio al que se postule y está dirigido a personas de 65 años o más que se encuentren pensionados. Entonces, como ven, todas las herramientas de gobierno desplegadas para que ojalá sea un invierno seguro, que tengamos a la menor cantidad de personas enfermas y el llamado, por cierto, a la vacunación como medida de protegernos a todos y a todas frente a los virus respiratorios. Esta semana también sigue con una muy buena noticia. La Comisión Presidencial para la Paz y el Entendimiento entregará los resultados de su trabajo al presidente de la República el día de mañana. Este es un acuerdo que es histórico, donde se sentaron a la mesa distintas partes que pocas veces habían tenido la oportunidad de conversar, donde se lograron construir acuerdos que en la gran mayoría de los casos fueron unánimes y si no en una votación absolutamente supramayoritaria de 7-1, que tiene a una senadora que tuvo un gesto que por supuesto la historia le va a reconocer, ¿verdad? Y donde un conjunto de personas con distintas miradas, con el apoyo del gobierno, lograron en esta materia que ha sido tan compleja durante tantos años, promover un acuerdo que esperamos pueda orientar el trabajo del gobierno en los próximos meses. Queremos resaltar el esfuerzo, la dedicación y el profesionalismo con que cada uno de los comisionados abordó esta tarea y reforzar el compromiso del gobierno por avanzar en la implementación de este acuerdo, ¿verdad?, por la paz y el entendimiento. Y por último, en materia económica, tuvimos la buena noticia del IMASEC de marzo con un crecimiento de un 3,8%, lo que nuevamente supera las expectativas de crecimiento, que se suma a otra buena noticia económica, ¿verdad?, que fue el acuerdo que se logró con la CUT para el aumento del salario, para el reajuste del salario mínimo. Esto consolida por cuarto año el ingreso de esta modificación en un acuerdo con el gobierno, con la CUT, lo que da cuenta de la capacidad de diálogo y de la generosidad y apertura de las distintas partes para poder avanzar en materias que son tan importantes para nuestro país. Siguiendo con la agenda que ha promovido el presidente en los últimos meses, el presidente se va a trasladar hacia fines de la semana a China y Japón en una nueva gira presidencial que a lo que apunta es a consolidar nuestras alianzas comerciales en un contexto global que, como hemos dicho, es desafiante. Japón es el tercero de nuestros socios comerciales, es además un socio no solo en materia de intercambio comercial, sino que también cultural, económico y científico, como hemos resaltado en muchas ocasiones. Durante esta gira el presidente podrá visitar la feria de Osaka, ¿verdad? La Expo Osaka, perdón, que es una instancia, ¿verdad?, donde transitan más de 28 millones de personas y que sin duda es una vitrina para mostrar nuestro país, mostrar nuestra cultura, mostrar nuestra fortaleza económica y sobre todo, a propósito de la gira y como ocurrió en las instancias anteriores, avanzar en materia comercial, pero también en una visión respecto del rol del multilateralismo como herramienta de solución de nuestras controversias y de forma de avanzar en la economía.
por último, y como ya es tradición, ¿verdad? Estamos en el ámbito de la ciencia con buenas noticias esta semana también. Seguimos avanzando con el Plan Nacional de Data Center. Esta semana va a sesionar el comité multiactor que se dispuso para su seguimiento y además tendremos buenos anuncios en materia de inversión en data center de la mano de Amazon Web Services en los próximos días. Así que como ven, una semana llena de actividades con los ministros con mejor voz que yo, espero. Voy a tomar preguntas. Ministra, buenos días. Buenos días. Queríamos saber finalmente cómo responde el Gobierno a algunas críticas que han surgido en contra de este trabajo que realizó la Comisión. Leíamos en la mañana a Sebastián Avellán decir que este trabajo de la Comisión tiene una cuota de octubrismo en cuanto a las propuestas que serían propuestas además inviables en lo que tiene que ver, por ejemplo, con la restitución de tierras, decía él, en cuanto a que, por ejemplo, no hay la cantidad de hectáreas que plantea este documento de la Comisión para entregarles a los pueblos mapuche en el sur de Chile. Él habla de 240.000 hectáreas, sin embargo, también el documento que se ha filtrado, no sabemos si es que tiene ese número de 240.000 o esto es un trascendido por la prensa. Primero, sí, nos puede aclarar las críticas y también precisar finalmente los números que establecen en cuanto a la restitución de tierra. Sí, creemos que es importante no adelantarse al contenido del informe. Este informe se va a entregar al presidente de la República mañana y luego de ello se van a dar a conocer el específico de las medidas, su contenido y también el trabajo de cómo esto se va a implementar hacia adelante. En materias que son tan importantes como esta, creo que tenemos que ser capaces de relevar el valor que tiene el generar acuerdos que son transversales. Aquí estamos hablando de 8 comisionados con visiones absolutamente distintas, donde la gran mayoría de los acuerdos tuvieron unanimidad, ¿verdad? Donde los 8 estuvieron de acuerdo, donde existen algunos puntos que, por cierto, son importantes, donde solamente uno se opuso. Pero cualquier crítica o comentario tiene que fundarse en lo que el documento dice. Y adelantar críticas nos parece injusto con el trabajo que realizó la Comisión. Aquí estamos hablando de personas que le dedicaron días, semanas, meses de trabajo voluntario y gratuito, trabajando por Chile para construir un acuerdo que nos permita avanzar en un tema que es histórico y que tiene una relevancia absoluta. Y por lo tanto, nosotros como gobierno nos queda valorar el trabajo de los comisionados, recibir este informe y el llamado que hacemos es a que seamos todos lo suficientemente generosos para poder opinar respecto del texto y de su contenido, más que de trascendidos y filtraciones. Y eso va a ocurrir mañana, así que es un día más de paciencia solamente. Pero que el documento sea octubrista. ¿Por qué se ocupa ese término octubrista? Específicamente octubrista, que viene de un concepto de lo que fue la Convención Constitucional. Claro, es un concepto que parece englobar contenidos que se le atribuirían a esta comisión. La verdad es que yo no escuché esas críticas. La mañana Sebastián Avellán en Radio Cooperativa. Yo creo que lo que es relevante aquí resaltar es que hubo un acuerdo absolutamente transversal con personas de distintas miradas políticas, personas de miradas políticas que muchas veces han estado en veredas opuestas, y lo que vale es la capacidad de conversar y de construir acuerdos, el poner como etiquetas o caricaturizar algunas de estas discusiones. Creo que es injusto con el trabajo que se hizo por estos comisionados que, repito, hicieron un trabajo muy dedicado, muy generoso, muy profesional, logrando acuerdos en materias que son difíciles, y eso es lo que como gobierno nos interesa relevar. Ministra, buenos días. Buenos días. En el mismo tema, más allá del contenido, ¿qué tan factible es que en un año electoral estos temas puedan ser aprobados por el Congreso? Porque nos precisaba en la mañana el ministro Marcel que en el tema de la entrega de tierra esto requiere un proyecto de ley. ¿Qué tan factible ve eso considerando las críticas que ya han surgido y si este tema se va a resolver o no? A ver, nosotros hemos tenido años electorales los 4 años de gobierno y eso no ha impedido que avanzáramos en temas como la reforma de pensiones, como el royalty minero, como la creación del Ministerio de Seguridad, como todas aquellas áreas que sabemos son importantes y fundamentales.
Y el rol de nuestro gobierno, el rol de todos los gobiernos, es avanzar hasta el último día. Y en este sentido, un trabajo así de serio, así de importante, que tiene recomendaciones que son fundamentales para avanzar en esta materia, el gobierno las va a tomar con toda la seriedad, como si hubiese sido el primer año de gobierno, el segundo año o el tercero, el que sea el cuarto, no va a impedir que avancemos, ojalá en lo máximo posible y sobre todo para entregarle una posta a un segundo gobierno con temas adelantados que permitan efectivamente ir resolviendo estas materias. Sobre todo en el tema de la entrega de tierras, ministra, que es el foco que ha concitado hasta el momento la atención respecto al mecanismo que va a haber ahora para la compra y entrega de tierras. Por eso repito, es importante esperar a mañana para conocer el contenido de los acuerdos, pero sobre todo, y aquí quiero ser muy enfática, cuando se trata de materias de esta seriedad, cuando tenemos a tantas visiones distintas que logran generar acuerdos, es importante para el país, ¿verdad?, que lo relevemos y que ojalá nos enfoquemos en aquello que nos une y no en aquello que nos divide en estas materias que son fundamentales. Y eso incluye despejar, por ejemplo, las discusiones electorales respecto de cómo estas materias se implementan. La elección y las materias electorales son contingentes, algo que va a ocurrir en los próximos meses. Aquí estamos hablando de desafíos y de estructuras y de transformaciones que son buenas para el país, independiente de quién gobierne. Y eso es lo que nos va a guiar a nosotros como gobierno en el proceso de implementación una vez que la Comisión le entregue su reporte al presidente. Buenos días, ministra. Buenos días. Quería preguntarle a propósito de lo que señaló la semana pasada el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, que dijo que le corresponde a él emitir un instructivo en materia de presidencia conforme a lo que ya ha señalado la Contraloría. Quería pedirle si podría ahondar un poco en ese proceso, cuáles son las fechas que maneja el Ejecutivo para dar a conocer este instructivo y si es que este va a contemplar normas o límites sobre situaciones como la relación que conocimos ahora del ministro Marcel con la candidata Carolina Toá y también si va a contemplar expresiones como las que vertió la semana pasada el ministro Montes en este respaldo a la ministra Toá, precisamente. Sí, efectivamente, como ocurrió en elecciones anteriores, se está trabajando en un instructivo en la línea de la normativa que establece la propia Contraloría en esta materia. El instructivo debe estar listo en los próximos días, algo que se ha estado trabajando desde Interior, pero además en un contexto donde, bueno, como lo decía anteriormente, ¿verdad?, no es la primera elección que nos toca como gobierno. Los ministros y ministras, las autoridades de gobierno entendemos lo que es presidencia y actuamos de esa manera, y eso es lo que se nos exige y nos exige el presidente permanentemente. Y respecto del específico del ministro Marcel, él es particularmente prudente siempre en sus vocerías, en sus opiniones. Es además una persona que tiene una trayectoria de muchísimos años en esta materia y donde su conocimiento en materia económica es algo que sin duda ayuda muchísimo a la discusión pública y no tengo absolutamente ninguna duda, no tenemos ni una duda de que va a seguir actuando con la misma presidencia. Esto no cambia nada. ¿Se podrían estudiar casos como los que trae, por ejemplo, el ministro Montes ahora una relación con una de las candidatas o también la expresión que vertió el ministro Montes? Y también preguntarle, ministra, como usted menciona que viene este instructivo y que las fechas todavía se desconoce, si no es que hay temor de que el gobierno esté llegando tarde un poco con este instructivo considerando las críticas que se han vertido en materia de presidencia. Solo por mencionar, el ministro Montes se le criticó tanto de candidatos del oficialismo como también de parlamentarios del oficialismo. Sí. A ver, el instructivo es una herramienta más que se suma a los lineamientos que ya todos conocemos en materia de presidencia. Por lo tanto, es una herramienta más que permite orientar el actuar. Pero las autoridades de gobierno tenemos muy claro cuáles son esas reglas de presidencia. Y el específico de las relaciones personales que están en la esfera de la intimidad de los distintos actores de gobierno es un elemento que no incide en la construcción de este instructivo necesariamente, pasa por lo que cada uno de nosotros tiene que analizar a la hora de emitir sus opiniones o incluso de informar. Aquí se ha dicho varias veces, somos todos ciudadanos, además de ministros, pero en nuestro rol de ministro lo que nos compete es hablar de las posiciones de gobierno, explicar lo que el gobierno está haciendo, y eso es algo que vamos a continuar haciendo en las próximas semanas y meses como corresponde. Gracias. Buenas tardes, ministra. Esta tarde se analiza
Esta tarde se analiza en la Comisión de Seguridad el proyecto de reglas del uso de la fuerza antes de que se vote en sala esta semana. Se espera que se acuerden posibles cambios que fuercen una comisión mixta eventualmente. Para el Ejecutivo este proyecto debe ser corregido. Si no se logra en el trámite, ¿se ha considerado, como lo han pedido algunos parlamentarios, un veto presidencial? A ver, primero que nada, aclarar que para el gobierno el que existan reglas de uso de la fuerza es fundamental y este proyecto se construyó bajo un principio que es muy importante, que es el principio de que el proyecto sea autocontenido. Esto quiere decir que las policías y las Fuerzas Armadas tengan certeza respecto del uso de la fuerza y que no tengan que recurrir a otros cuerpos legales para generar una interpretación respecto de lo que se puede o no se puede. Y ese principio es el que estamos observando que se cumpla en la tramitación del proyecto. Ahora, el proyecto tiene todavía 2 instancias más de discusión hoy y mañana, en las que van a participar los ministros a cargo, que se está mirando y observando muy de cerca, y una vez concluidas esas 2 instancias se va a tomar una decisión respecto de cuál es el camino por el cual se tiene que seguir, como lo hemos dicho en todos los otros casos, sin descartar ninguna posibilidad que nos entrega el ordenamiento jurídico, pero teniendo por objetivo final este principio, que es que el proyecto de ley tiene que ser autocontenido y que por lo tanto tiene que entregar certeza a la policía y a las Fuerzas Armadas, que sabemos que es lo que ellos esperan también. Ministra, respecto al tema filtraciones y medidas intrusivas, son 2 preguntas. Por un lado, el presidente Boric y el fiscal nacional Ángel Valencia desdramatizaron lo que tiene relación con esta intervención posible al celular del presidente, que finalmente no se realizó, pero usted la semana pasada pedía que se aclarara estos trascendidos a la Fiscalía. Esto fue usted estaba pidiendo cuentas a la Fiscalía, ¿se equivocó usted al realizar este emplazamiento la semana pasada? Eso por un lado. A ver, la posición del gobierno respecto a esta materia es una que ya se entregó. Existió una preocupación legítima en algún minuto. Distintas autoridades de gobierno nos referimos a la materia, propio fiscal, y por lo tanto sobre ese punto no vemos que haya mucho más que agregar. Pero existió una preocupación legítima en su momento. ¿Qué pasó para que esa preocupación se disipara? Bueno, se hizo ver la preocupación, existieron distintas conversaciones, la Fiscalía emitió un propio comunicado y eso zanjó la posición del gobierno, que es conocida por todos y que por lo tanto es la posición del gobierno. ¿Existieron conversaciones con el fiscal? Existió un comunicado de la Fiscalía, la cuenta pública, distintas declaraciones que todos ustedes conocieron y eso construyó lo que es la posición del gobierno y donde no hay materias nuevas en el fondo. Ya, ministra, sobre el tema de las mismas filtraciones han propuesto, el fiscal nacional lo dice, medidas legislativas para modificar actualmente la legislación actual y así evitar que se registren este tipo de filtraciones. ¿El Ejecutivo está evaluando el ingreso de algún proyecto, patrocinar alguna iniciativa? Había un proyecto del senador Pedro Araya para limitar los querellantes en este caso. ¿Qué está evaluando el Ejecutivo en esa materia? A ver, existen leyes, ¿verdad?, y normativas bien explícitas respecto de la divulgación de información que es secreta. Nuestra expectativa es que esa regulación, ¿verdad?, y esas leyes se cumplan. Existen investigaciones en curso en la materia, pero nuestra posición ha sido siempre esa: la ley tiene que cumplirse, existe una normativa vigente y esa normativa supone que existan investigaciones que entendemos se están llevando adelante. ¿Cómo está, ministra? Buenos días todavía. Quería saber cuál es la opinión del gobierno, del Ejecutivo, a raíz de las palabras de Gonzalo Saavedra, el rector interino del Internado Nacional Barros Arana, quien se refirió de forma despectiva a los estudiantes del establecimiento con trastorno del espectro autista. De hecho, él en un audio que se filtró, él dice: parece colegio diferencial, más del 60% son, textual, hueones con TEA, o sea, no tienes ninguna posibilidad de volver a tener excelencia académica en el corto plazo, ninguna. Se trata de trascendido. Nosotros como gobierno hemos promovido con mucha fuerza la convivencia escolar y hemos trabajado de manera bien seria en recuperar, ¿verdad?, el buen trato al interior de los colegios. Sin embargo, y aquí quiero ser súper clara,
Se trata de un trascendido y por lo tanto el Ministerio de Educación está recabando antecedentes para poder construir una posición en base a hechos ciertos y si es que es necesario tomar medidas, pero son solo por ahora trascendidos, por lo tanto estamos recopilando más información. Sí, pero en estos momentos hay una manifestación de estudiantes, durante la mañana también apoderados concurrieron a ese lugar. De ser así, de confirmarse ese trascendido, como dice usted, ¿qué cree que debería pasar? O sea, ¿el rector de esa institución debería seguir en su cargo? Es que es importante recabar esos antecedentes para poder emitir un juicio. Aquí, como todas las cosas, el contar con antecedentes ciertos y no trascendidos es esencial para la construcción de una decisión o de una posición y es lo que estamos haciendo como gobierno desde el Ministerio de Educación. Súper. Muchísimas gracias. Que tengan buena semana. Gobierno de Chile. Chile avanza contigo.